a todos ellos y gracias a todos ustedes. Nuestros pastores no se encuentran este fin de semana, están predicando y me encomendaron a mí la palabra. Me encomendaron la palabra y es mi oración que Dios hable a nuestros corazones, que ustedes, de la misma forma que Dios ministró mi corazón mientras estudiaba, también ustedes sean ministrados con esta palabra. Y todo tiene que ver con un mover de Dios. Dios ha estado hablando durante los últimos servicios, desde el viernes antepasado, desde la semana pasada el pastor Adiel enseñó acerca del propósito de Dios en nuestras vidas, cómo caminar en el propósito de Dios. El día domingo el pastor Joel López de Venezuela nos enseñó a sobreponernos al fracaso, a no temerle al fracaso, a no dejarnos estancar por el fracaso, sino seguir intentando y avanzando con Dios. El día viernes el pastor trajo una palabra poderosa acerca de la bendición de Dios y el poder de la generosidad. Y yo vengo por la misma línea. El Espíritu Santo puso esta palabra en mi corazón que tiene que ver con lo que Dios ha estado hablando y Dios ha estado ministrando a nuestras vidas como iglesia, como congregación, y lo que está sucediendo en este tiempo, en esta temporada. Y mi mensaje en esta mañana se llama: seamos el remanente de Dios. Seamos ese remanente, porque si bien es cierto, durante estos tiempos hay una necesidad imperante en el corazón de nuestro Padre Celestial, porque su iglesia se mantenga firme, porque su iglesia se mantenga totalmente anclada en los principios de la palabra de Dios. Necesitamos como iglesia estar unidos, necesitamos como iglesia estar comprometidos con Dios, y eso es lo que el Señor puso en mi corazón. ¿Y qué es un remanente? Un remanente es aquellas personas que se mantienen fieles en un propósito. Para la Biblia el remanente tiene que ver con aquellos que no claudicaron ante la cultura, que no se dejaron influenciar por la maldad y el pecado. En el español, remanente tiene que ver con un grupo de personas que se mantienen fieles, que se apartan específicamente para algo. Por ejemplo, nosotros somos el remanente que no se fue de fin de semana largo. Qué bueno los que se fueron, gloria a Dios, que lo pasen chévere. Pero eso es lo que significa un remanente. Desde la perspectiva bíblica tiene que ver con un grupo de personas que decidieron mantenerse comprometidos, fieles y leales a Dios. Por ejemplo, Noé fue un remanente. Noé significó un remanente en un tiempo donde Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Así dice las Escrituras en Génesis 6:9, que Él se arrepintió de haber creado al hombre, quería destruir la tierra, pero Él buscó un remanente y el remanente lo consiguió en Noé. Y dice la Escritura que Noé fue un hombre justo, que caminó con una vida intachable, así dice la palabra, que se mantuvo en íntima comunión con Dios. Y su liderazgo como hombre, su sacerdocio como hombre que me están escuchando, tomen nota, hizo que Dios lo viera como un remanente. Y él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras fueron escogidos para ser salvos y escapar del diluvio que Dios iba a traer. Eso es un remanente. Les dijo: mete a tu esposa, mete a tus hijos, mete a tus nueras, porque estoy a punto de cubrir la tierra con agua. Él vio el corazón de este hombre. Qué importante es que nosotros hoy día, levánteme la mano aquí todos los hombres, todos los que somos casados, aún los abuelos. Qué importante es que tú y yo tengamos ese compromiso con Dios y hagamos de nuestra familia un remanente donde se guarda la palabra de Dios, donde se honra a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas como familia, en nuestros hijos y en nuestra descendencia. El remanente es aquella iglesia, escuchen, que no sucumbe ante la presión del mundo para diluir la palabra. Últimamente lo estamos viendo, hay púlpitos donde no se predica de pecado. Hay púlpitos donde no se predica de la santidad del matrimonio. Hay púlpitos donde no se predica acerca de la identidad de nuestros hijos, ni se toca el problema de la distorsión de la ideología de género.
Y esos son púlpitos donde se ha diluido y se ha comprometido la palabra de Dios. Y Dios busca una iglesia remanente, una iglesia firme, una iglesia comprometida con Él. Debemos ser una iglesia que practica la justicia de Dios, que camina en integridad y en íntima intimidad con Dios. Es aquella iglesia que no acepta las mentiras como verdades. Repito, un remanente es aquella iglesia que no acepta las mentiras del mundo como verdades establecidas. Por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero vi unas declaraciones de una senadora a quienes se le preguntó por qué votaron a favor del matrimonio igualitario. Y la respuesta que ella dio fue porque es legal en el estado de la Florida, porque la Corte Suprema dijo que era legal. Y yo estoy a favor de la legalidad. Pero ¿qué es la legalidad de la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra que es pecado? Por eso una iglesia remanente es una iglesia que no le importa lo que el mundo establezca como una verdad, sino que se para a favor de las verdades bíblicas. Una iglesia con valentía. Ojo con eso. Una iglesia remanente es aquella que no trae la creatividad y la sabiduría del mundo a la iglesia, sino que impacta el mundo con la sabiduría y la creatividad del cielo. Eso es una iglesia remanente. Una iglesia remanente es aquella que se mantiene fiel a la misión y a la visión de Dios. Pero vamos al contexto bíblico. Quiero usar a un personaje que impacta mucho mi vida. Vamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1, verso 1 al 8. Dice la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, repitan conmigo, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ahora, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Saltemos al versículo 11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a poner algo de contexto. Nehemías tenía un gran trabajo, era un hombre que servía al rey, era el copero, y de acuerdo a la historia, después de la esposa del rey, el copero era la tercera persona con mayor influencia porque tenía acceso directo al rey. Tenía una gran responsabilidad, tenía que probar los vinos, algo así como un sommelier que probaba los vinos, y también lo hacía para cuidar que no envenenaran al rey. Y este hombre estaba cómodo, tenía muy buen empleo, tenía un status quo buenísimo para su época, pero él no pudo estar tranquilo. Nehemías se identificó, escuchen esto, se identificó con la crisis de su pueblo.
Se identificó con una situación que él podía ser parte para arreglar. Nehemías no podía estar tranquilo y vivir su vida de forma indiferente. Entonces buscó estar al tanto de la situación y oró a Dios. Escuchen esto, toda visión de Dios comienza con una carga. Una carga que Dios pone en el corazón de hombres y mujeres que están dispuestos para Él. Estamos en un tiempo de esos donde tú y yo tenemos que estar dispuestos a lo que Dios desea hacer en este momento. Cuando hay necesidad, cuando hay un clamor de un pueblo, de una familia, Dios busca un corazón dispuesto. Cuando hay necesidad en el pueblo de Dios, entonces Dios levanta gente como Nehemías. Porque Dios necesita que alguien se identifique con la crisis para poder solucionar. Hombres y mujeres que se duelen con lo que a Dios le duele. Cuando un hombre o una mujer se identifican con la necesidad, con la crisis y con el dolor del corazón de Dios, entonces se convierten en un remanente. Todo aquel que abraza la visión de Dios se convierte en un remanente. Y es el remanente quien mantiene la visión de Dios viva. Si la iglesia hoy día no se pone las pilas, la iglesia es el remanente de Dios. Es quien va a mantener la visión y el propósito de Dios vivo para esta nación y para la humanidad, para el mundo entero. El remanente es quien mantiene la visión de Dios viva. Ahora bien, escuchen, cuando yo estudiaba esto, sentí de parte de Dios en mi corazón, y yo siempre soy muy respetuoso con decir Dios me dijo, el Espíritu Santo. Sentí en mi corazón que Nehemías representa la iglesia hoy día. Nehemías es una representación de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que estar involucrada en restaurar los muros caídos de la familia. Por ejemplo, la iglesia tiene que estar involucrada en restaurar los muros caídos de la oración, de la adoración, los muros caídos de la identidad de nuestras generaciones, porque hay un ataque. Y como iglesia hay 7 características que el Señor me dio, que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Características que debemos tener como iglesia remanente. Yo quiero ser un remanente. ¿Cuántos desean ser un remanente de Dios? Un remanente, aquellos que se mantienen firmes a favor de lo que Dios determinó en su palabra. Característica número 1, para los que toman nota: la iglesia remanente vence la indiferencia. Tenemos que vencer la indiferencia. Independientemente de la presión que tengamos, una iglesia remanente no es indiferente a la necesidad del pueblo. Una iglesia remanente siente compasión. Desde que yo conozco a Pastor Frank, el anhelo de su corazón, y Esther y Horacio, que son fundadores acá, saben de esto. Él siempre tuvo el deseo en su corazón de alimentar a cientos de miles de familias. Y hoy lo estamos haciendo. Hoy lo estamos haciendo. El tercer sábado de cada mes tenemos un food bank en nuestro campus de Kendall. ¿Ok? Porque esa es la función de la iglesia. La iglesia no puede ser indiferente ante la necesidad de las familias. Por eso con los pastores de familia somos agresivos en restaurar, en brindar ayuda a la familia, a los matrimonios que están en crisis. Porque si la iglesia se hace indiferente, Satanás avanza. Las tinieblas son ausencia de luz. Si tú y yo decidimos no ser luz, pues las tinieblas avanzan. Pero en cambio, si tú y yo decidimos ser luz, ser sal, ténganlo por seguro que Dios va a ungirnos, Dios nos va a empoderar para avanzar en contra de toda tiniebla. Y dice la palabra que las tinieblas no prevalecerán. La Biblia condena a un cristiano indiferente. Una iglesia remanente, escuchen, una iglesia remanente sabe que la indiferencia es una señal de pobreza espiritual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra nos llama tibios.
Si yo me hago la vista gorda, si yo me hago el chivo loco ante la necesidad de alguien, la Biblia dice que es pecado. Santiago 4:17, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por lo tanto, una iglesia remanente es generosa, es bondadosa. Proverbios 3:3 dice que no se aparten de tu cuello, de tu corazón, la bondad y la lealtad, la fidelidad. Y estas son características de una iglesia remanente, que nos preocupamos por nuestro prójimo. Es un mandato del Señor Jesús, que amemos a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos. Vaya, nos las pone bien difícil. Ora por tus enemigos, alimenta a tus enemigos, ayuda a tu enemigo. Si te pide la maleta, que se la lleves una cuadra, llévasela 3 kilómetros, 3 millas. Alabado sea Dios. Es muy fácil hacerlo con gente que amamos, pero con gente que no amamos, ahí está el reto. Cuando hay indiferencia en el pueblo de Dios, entonces Satanás avanza. Por lo tanto, la iglesia remanente es agresivamente bondadosa y generosa. Segundo, la iglesia remanente vence la indolencia y la comodidad. Que a mí no me duela lo que le duele a Dios. A mí me debe doler lo que a Dios le duele. A mí me debe importar lo que a Dios le importa. Lo que Dios ama, yo lo debo amar. Lo que Dios detesta, yo lo debo detestar. Dios detesta el pecado, pues yo aborrezco el pecado también. Debemos vencer la comodidad, el status quo. Nehemías se encontraba cómodo, pero él renunció a esa comodidad por una carga que Dios puso en su corazón. Muchas visiones de Dios comienzan con esa carga, alguien que atesora esa necesidad. De la misma forma, la iglesia tiene que hacerlo. No debe ser indolente ni cómoda. Por muchos años la iglesia ha estado cómoda. Este no es un tiempo de comodidad. Este no es un tiempo de distracción, by the way. Esto no puede ser un club social. Esto tiene que ser un centro de capacitación de guerreros, de hombres y mujeres comprometidas con Dios, comprometidas con su palabra, que avanzamos, que somos luz, que somos sal. Y decimos malo a lo que es malo. Y a lo que es bueno, pues decimos que es bueno. Porque eventualmente la comodidad y la indolencia destruyen. La comodidad y la indolencia destruyen. En Dios no hay status quo. De hecho, Jesús lo dijo. Las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner la cabeza. Incomodidad. El reino de Dios es incómodo, porque cuando nosotros atesoramos el status quo, vamos a hacer lo que sea para protegerlo. Y no, Dios no nos manda eso. Y la indolencia y comodidad eventualmente llevan a la destrucción. ¿Cómo así, Pastor Ernesto? Le voy a dar un ejemplo. Hay una ciudad que se llama Lais. Vamos a Jueces. Jueces 18:1. Jueces capítulo 18, versículo 1. Dice que en aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan, una de las tribus, buscaba posesión para sí donde habitar. Porque hasta entonces no había tenido posesión en las tribus de Israel. Y el versículo 7 dice, entonces ellos enviaron, la tribu de Dan envió espías a investigar, a ver la tierra. Y enviaron 5 hombres y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado. ¿Cómo estaba el pueblo? Seguro, ocioso y confiado, conforme a las costumbres de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocio con nadie. En pocas palabras, ellos estaban como los jamaiquinos. No problem. No problem. Se cae el mundo de aquel lado. Yo estoy bien. Qué bueno, pues la picada es culebra porque viene una por ahí, yo no me pienso mover. O sea, yo totalmente indolente y totalmente cómodo. Pero el versículo 27 relata la palabra que ese pueblo fue destruido.
Ese pueblo fue destruido porque los que estaban allí estaban seguros, ociosos y confiados. Y escúchenme esto, y aquí voy con una cuña. Por ejemplo, hay una gran agenda, ya lo sabemos, por adoctrinar a nuestros hijos. Hay una gran agenda en la Junta Escolar de Miami-Dade por destruir a nuestros hijos, por confundirlos, por robarles su identidad, por robarles el propósito y el destino que ellos tienen en Dios. Y quiero que vean esta gráfica. Este miércoles 7 de septiembre, el miércoles hay una convocatoria en la Junta Escolar de Miami-Dade, porque ellos quieren aprobar una ley H11, que la ley H11 quiere no solamente declarar el mes de octubre como mes de la historia LGBTQ-ACHIJKLMNOPQ en nuestras escuelas, sino que también quieren hacerlo parte del currículum. ¿Ok? ¿Cuál va a ser mi actitud con referencia a esto? Aquí está el reto. Yo me voy a mantener seguro, ocioso y confiado, o voy a levantar mi voz como padre, como abuelo, y asistir a ese sitio y decirle a esa gente: tú a mis hijos no los adoctrinas. Yo no quiero esa perversión para mi familia. Yo no quiero esa confusión para mis nietos. Ustedes sabían que esta misma ley la querían aprobar en Broward, y los padres se unieron. Los padres se unieron y fueron a la Junta Escolar de Broward y se pararon a hablar y a decir que no lo iban a hacer, que no lo iban a permitir. Y ellos accedieron y le dijeron a los padres: nosotros nunca habíamos visto algo así. Nunca habíamos visto que los padres se unieran a expresar su rechazo en contra de algo. Y afuera de la Junta Escolar estaba el grupo HIJMLGOPQ con sus pancartas apoyando, por supuesto, la perversión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a mantener seguros, ociosos y confiados, o vamos a ser parte de una iglesia remanente? La tercera característica de la iglesia remanente es que se mantiene anclada en la palabra de Dios. A mayor oposición del mundo, a mayor resistencia de la verdad, es cuando la iglesia más tiene que predicar la palabra. Los púlpitos tienen que estar llenos de hombres, así como nuestros pastores, llenos del fuego de Dios, llenos de la palabra de Dios, que no comprometen ni diluyen la palabra de Dios. Una iglesia remanente jamás compromete la palabra, nunca la diluye para agradar al mundo. Aquí no se trata de ponerse de acuerdo con el mundo. Una iglesia remanente jamás se pone de acuerdo con el mundo, jamás. Noé fue un remanente porque era intachable y no permitió que la maldad la contaminara. Así que la iglesia remanente no compromete sus convicciones. Nunca comprometamos nuestras convicciones. No importa la legalidad del mundo, a mí debe interesar es la legalidad de la palabra de Dios, de la palabra del Señor. No importa lo que la cultura diga y legalice. La verdadera legalidad es la de la palabra. Cuarto, la iglesia remanente vence la intimidación. La iglesia remanente siempre va a avanzar a pesar de la oposición. Es decir, no se deja intimidar. Nehemías tuvo un montón de oposición. Los intimidaron, le decían que le iban a cortar la cabeza, que los iban a destruir. Y Nehemías: me resbala. Dios me mandó, Dios me va a cuidar y yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Punto. No me interesa. Nunca nos dejemos intimidar por la presión del mundo. Esto tiene que ser como los que hacen ejercicio aquí, que yo no hago ejercicio, by the way. Los que hacen pesas. A mayor resistencia del peso, mayor formación y mayor musculatura, porque la resistencia desarrolla la masa y las fibras musculares. Pues nosotros tenemos que ser igualitos. ¿Qué te parece?
A mayor resistencia, nosotros nos tenemos que anclar más en la palabra. ¿Ok? Y Jesús lo dijo en Mateo 5:11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los vitupere. ¿Ok? Los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Así que la iglesia remanente es totalmente impopular. A mí no me importa ser impopular. Si yo voy a ser popular es porque predico la verdad. Que yo estoy a favor de los valores de la palabra, sí, y que yo estoy a favor del matrimonio, como lo dice la palabra, un hombre y una mujer, sí, y que estoy a favor de la homosexualidad, sí, sí lo tenemos que estar porque la Biblia dice que eso es abominación. Dios, no juzgamos, ojo con esto, el que quiera venir dispuesto a ser restaurado, lo amamos, lo abrazamos, lo bendecimos, porque en la iglesia remanente no hay juicio, está llena de misericordia. Misericordia. Dios ama al pecador, no ama al pecado, pero ama al pecador. Entonces tenemos que estar dispuestos a abrazar a todo aquel que venga por esas 4 puertas, ¿ok? Que venga con arrepentimiento, que venga con una actitud a ser transformado por Dios, buscando de Dios. Nosotros tenemos que recibirlos, amarlos y hacernos disponibles. ¿Cómo puedo hacer yo para que tú seas una mujer, un hombre, para que tú seas lo que Dios destinó que tú fueses y que tú cumplas tu propósito en Dios? La iglesia remanente es impopular, tratarán de callarla, pero no nos van a callar. Escúchame, no nos van a callar. Primera de Corintios 16:13. Tenemos que mantenernos alertas, permanecer firmes en la fe, siendo valientes y fuertes. El versículo edifica el año pasado. Es un tiempo donde tenemos que estar firmes en la fe con valentía y con fortaleza en Dios. Quinto, la iglesia remanente va a experimentar la presencia y el poder de Dios de una forma poderosa. ¿Por qué? Porque Dios empodera a aquel que lo honra. Dios enviste de autoridad y de su unción a aquel que honra su palabra, aquel que honra la sangre de Jesús, aquel que honra la cruz del Calvario y aquel que pone a Jesús primero en su vida. A esa persona, a ese remanente, Dios honra y Dios enviste de autoridad. Dios da sabiduría. Por lo tanto, una iglesia remanente, en los púlpitos va a brotar la revelación de Dios. Cuando se haga un llamado, van a haber cientos de miles de almas, porque a la iglesia remanente Dios va a investir de una unción evangelística poderosa. Yo lo creo con todo mi corazón. Lo estamos viendo acá en nuestra iglesia, cómo se están convirtiendo cientos de personas todos los meses. Eso es poderoso porque Dios lo necesita, porque Dios va a mover cielo y tierra por alcanzar al perdido, porque Dios ama al perdido y a mí me tiene que importar lo que a Dios le importa. Entonces vamos a experimentar el poder de Dios, vamos a experimentar la presencia de Dios de una forma extraordinaria, como vivimos ahorita en la adoración. Experimentar su presencia, valorarla, atesorar que Dios está presente en este lugar. Los altares de la iglesia remanente se van a llenar de cientos de miles de almas recibiendo a Cristo. Gente va a ser sanada, vamos a ver milagros y vamos a ver prodigios. Sexto, la iglesia remanente está totalmente comprometida con la visión de Dios. ¿Y cuál es la visión de Dios? La misión de la iglesia es id y predicad el evangelio a toda criatura hasta los confines de la tierra. Porque Dios de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces nosotros tenemos que estar comprometidos con lo que Dios ama. Si Dios ama al perdido, yo debo amar al perdido. Si Dios me manda a predicar la palabra, yo tengo que predicarla tal y cual como está en la Biblia. Yo no debo predicar solamente una parte, esto sí, porque esto no, porque esto ofende a la gente. No, esto lo quito. No, eso es ser un débil y un tibio.
La iglesia remanente de los últimos tiempos va a ser discípulos, formar hombres y mujeres en el liderazgo, en su llamado en Dios. Hombres con valentía, llenos, y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia remanente comprometida con la visión de Dios es una iglesia que restaura al caído, no que lo destruye con juicio. Es una iglesia llena de misericordia, dispuesta a ser usada por Dios. Y para finalizar, ya se me acabó el tiempo, Nehemías terminó de esta forma. Nehemías 6:15. Nehemías capítulo 6, verso 15 al 16. Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Porque eso es lo que pasa cuando una iglesia remanente se mantiene firme. El enemigo es humillado y es aterrorizado porque tiene que retroceder. Como nos ha enseñado nuestro pastor, lo único que frena a Satanás somos nosotros, es su iglesia. Se sintieron aterrorizados, humillados, se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. La reconstrucción de estas murallas que inició Nehemías al pueblo de Israel trajo unidad, al pueblo de Israel trajo arrepentimiento, trajo restauración, trajo compromiso para con Dios. ¿Sabe? Todos tenemos murallas que reconstruir. Todos. Tú tienes murallas que reconstruir, cada uno de nosotros. Hay alguna muralla que está deshecha y que Dios desea restaurar. En tu familia, en la relación con alguien, en el matrimonio, con tus hijos, con tus nietos, yo no sé. Pero hay murallas que tú y yo, como iglesia remanente, tenemos que reconstruir. Nos identificamos con esa crisis. Y a lo mejor tal vez no es nuestra familia, tal vez es un vecino. A mí me ha tocado, a mi esposa y a mí, con un vecino que está en drogas y son católicos y la mamá la queremos mucho. Y yo oro por ese muchacho, lo ministro, en estos días abrió su corazón y recibió al Señor Jesús como su Salvador. Y está siendo transformado por Dios. Hay murallas, hay personas que necesitan de ti y de mí, de nuestra compasión, de nuestra bondad, de nuestra generosidad. Por eso tenemos que hacernos disponibles para Dios. No debemos ser indiferentes a la necesidad de alguien. Tenemos que salir de nuestra comodidad. El pueblo de Lais fue destruido. Se sentían seguros, ociosos y confiados, y fueron destruidos. En un momento de mi vida yo me sentía así, en la iglesia, seguro, confiado y ocioso. Y Dios usó una persona, el pastor Mutesi, para hacerme entender que el estar seguro, ocioso y confiado era ser parte del grupo de los estúpidos. Y yo decidí no ser un estúpido, sino ser un hombre que vela, un hombre que ora, un hombre que toma la responsabilidad y el compromiso con Dios de ser el líder de su hogar. Esta semana mi esposo y yo recibimos una noticia triste, muy triste para nosotros. Una pareja que nosotros amamos muchísimo en Venezuela, pastores, después de 28 años de casado, se separan, chicos. A mí me dolió mi corazón, pero me enfogoné de una forma al mismo tiempo, porque todo lo que Satanás divide lo conquista. No nos pongamos de acuerdo con Satanás. No nos pongamos de acuerdo con el mundo. Vamos a ponernos de acuerdo con Dios. Con Dios. Luchemos por nuestra familia. Luchemos porque la verdad sea establecida en los corazones. Y no diluyamos jamás la palabra de Dios. ¿Cuántos aceptan el reto
de ser remanente. Yo lo acepto. Yo lo acepto. Cierren sus ojos. Señor, en esta hora, Padre, aceptamos este reto. Aceptamos el reto de mantenernos fieles a ti. Aceptamos el reto, Señor, de no ser indiferentes a la necesidad del prójimo. Aceptamos el reto, Señor, de no ser indolentes y mantenernos en nuestra comodidad. Perdónanos, Dios del cielo. Perdónanos, Señor, cuando lo hemos hecho. Cuando hemos sentido lástima y no hemos sentido compasión. Porque lo que a ti realmente te interesa es que tengamos compasión. Porque la compasión lleva a una acción de ayudar. Perdónanos cuando hemos sido cómodos, indolentes. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre anclados en tu palabra. Espíritu Santo de Dios, siembra tu palabra, revélanos tu palabra, Señor, y que tu palabra nos transforme, nos cambie, nos purifique todos los días de nuestra vida. Entendemos que en ti, solo en ti, Señor, está la fortaleza para avanzar y vencer toda intimidación y todo temor. Tú no has puesto espíritu de temor en nuestras vidas, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdanos, Dios del cielo, a experimentar, a valorar tu presencia, a valorar, a admirarte, porque entendemos que el amor es admiración. Si te amamos, tenemos que admirarte, exaltarte, adorarte, alabarte con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y que nunca, Señor, comprometamos tu palabra. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Y mientras todos me apoyan en oración, ser un remanente de Dios, ser apartado por Dios, implica tener a su Hijo en nuestro corazón, tener a Cristo en nuestro corazón. No hay manera, escúchenme, no hay manera de ser hijo de Dios si no es con Cristo en nuestro corazón. La Biblia dice en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el ser hijo de Dios nos garantiza la eternidad, el cielo. El cielo es real y existe una eternidad porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia nos enseña que Dios puso eternidad en cada uno de nosotros, en su espíritu, ese soplo, ese hálito de vida que es el espíritu del hombre. Pues eso es eterno. La pregunta es, ¿dónde deseamos pasar nuestra eternidad? Porque Jesús dice que si no es a través de Él, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. No es por buenas obras, no es que yo soy bueno, no es que yo no le hago mal a nadie, que yo soy buena persona, que yo no he matado a nadie. No se trata de eso, porque la Biblia nos enseña que no es por obra que se va al cielo. La Biblia dice que solo cuando confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz y resucitó, solo ahí seremos salvos. Así que yo quiero hacer una invitación a todos aquellos que aún no han abierto su corazón a Dios, porque Él está tocando a la puerta. Así dice la palabra, que Él está tocando a la puerta. Y quien le abre, Él no va a tumbar la puerta, no, porque Él es un caballero. Yo decido abrirle la puerta de mi corazón al Señor. Y cuando yo le abro la puerta de mi corazón, dice la palabra que Él entra, cena conmigo, comienza a transformarme, comienza a revelarme su paternidad. Y allí toda soledad desaparece, allí nuestras vidas cobran sentido. Solo cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, la soledad se va, la depresión se va, la enfermedad se va,
nuestras vidas, nuestras familias son restauradas. Escúchenme, le estoy hablando de algo que nadie me lo contó, sino que yo he vivido, que yo he experimentado en mi vida. Por eso, si usted se encuentra aquí en esta mañana y usted nunca has abierto tu corazón al Señor y deseas orar y decirle: Señor, entra en mi vida, cámbiame, transfórmame, yo te voy a pedir que levantes tu mano a la cuenta de 3. ¿Qué te parece? Voy a contar a 3 y todas esas personas que desean abrirle su corazón a Dios van a levantar su mano en el nombre de Jesús. 1, 2 y 3. Vamos, levanta tu mano, levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos, ábrele tu corazón, Dios te bendiga. No salgas de aquí sin abrirle tu corazón al Señor. No salgas de aquí sin confesarlo como Señor y Salvador. Sería una locura. Porque tú no sabes lo que va a pasar afuera. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Tú no sabes lo que va a pasar en 10 minutos. Nuestro Señor Jesús es la garantía que cerrarás tus ojos aquí y los cerrarás delante de su presencia. Mantenga su mano levantada. Alguien más que quiera decir: sí, yo quiero confesar a Cristo como mi Señor y Salvador, levante su mano, no tenga temor. Olvídese de la persona que tiene al lado. Esto es un llamado de Dios. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Hay que confiesas a su Hijo Jesús como tu Señor y tu Salvador. O tal vez deseas reconciliarte en esta tarde. Decir: Señor, estuve caminando apartado de ti, pero hoy regreso. Anhelo regresar a tus pies. Hoy lo decido. Si ese es tu caso, levanta tu mano también. Todas las personas que levantaron sus manos, les voy a pedir que se pongan de pie. No tengan pena. Todos los que levantaron sus manos, por favor, levanten sus manitos y pónganse de pie. Todas las manos, todos aquellos, pónganse de pie, vamos. Todos los que levantaron sus manos, les voy a pedir, por favor, mientras la iglesia me apoya en oración. Esto es una guerra espiritual. Vamos, levanten su manito y pónganse de pie. Vi más manos levantadas. No tengas temor, ¿sabes? No te aferres a la tradición. No te aferres a la religión, porque Dios no es un Dios de religión, sino de una relación íntima con Él. Les voy a pedir que pasen acá al frente. Pasen acá al frente. Vengan acá al frente, por favor. Quiero orar con ustedes. Vengan, no tengan pena. Vengan. No aplaudan. Todos los que levantaron sus manos, por favor, vengan. No tengan pena, no tengan pena. Quiero que vengan. Vamos a orar. Pónganse acá, vengan. La iglesia orando, por favor. Este es un momento de guerra espiritual, es un momento de lucha, Señor, en el nombre de Jesús. Hubo más personas que levantaron sus manos. Vamos, venga al frente, te esperamos, no tengas temor. Ustedes que están acá, levanten su manito. Cierren sus ojos, ¿sabe? Y repitan de corazón, repítanlo de corazón. Señor Jesús, en esta tarde yo me arrepiento. Yo reconozco, Señor Jesús, que tú fuiste a la cruz y tomaste mi lugar. Un lugar que me correspondía a mí, tú lo tomaste y lo hiciste por amor. En esta tarde, Señor Jesús, yo abro mi corazón a ti y te reconozco como mi único Dios, mi único Señor y mi Salvador. Que tu Espíritu Santo me transforme. Transfórmame, Señor, y haz de mí la persona que tú quieras que yo sea, porque estoy seguro que tú tienes un propósito conmigo. Dígale: Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Amén y amén. Gracias. Hacen con ellos, que tenemos algo para ustedes. Qué bueno.
Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, por favor. Si usted necesita un sobre, si no hay en la silla, levante su mano y los sugieres se la hacen llegar. Pero que estaban poniendo los sobres entre los servicios. Si necesita un sobre, está detrás de las sillas. Si quiere hacer sus diezmos, hágalo a través también lo puede hacer a través del texto, Text Smart Giving, marcando el número telefónico en un texto ese que está allí. Pone la cantidad, es una forma súper segura. Gracias por sus diezmos, gracias de veras. Para poder hacer todo lo que hacemos como iglesia, no podríamos sin su fidelidad, ¿sabe? Esta mañana le decía a los del primer servicio que en la Biblia hay dos testimonios muy lindos. Cuando Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo, todo el pueblo se hizo parte. Y dice la escritura que dieron tanto que llegó un momento que tuvieron que decirle: hey, ya está bueno, no den más, ya es suficiente. Y cuando David le da el honor, el privilegio, por la orden de Dios, que Salomón le construyera el reino, el templo, exactamente lo mismo. Dice que el pueblo de forma gozosa se involucró, porque ese es el modelo de Dios. Que todos nos involucremos, no un hombre, no una mujer, no una sola persona, no, todos seamos ese remanente que honra a Dios con sus diezmos, con sus finanzas. Así que levante sus finanzas al cielo, gracias, y pongamos todos estos diezmos en honra, en adoración a nuestro Dios. Señor, presentamos estos diezmos de mis hermanos que con humildad, con corazones de gratitud, te ofrendamos, te diezmamos, reconociéndote también como Señor de nuestras finanzas. Yo bendigo sus vidas, bendigo sus empleos. Como dice tu palabra, Señor, sé que tú vas a arrancar el devorador de sus vidas y que vas a abrir la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Declaro expansión, declaro que los hombres y mujeres empresarios tú los vas a sorprender, los vas a expandir. Que aquel fiel que trabaja en sus empleos, tú los vas a promocionar, Dios del cielo. Los vas a sorprender con aumentos de sueldo. Dígame amén. Aumentos de sueldo, promociones, Señor. Que tu favor y tu gracia estarán sobre sus vidas. Presentamos estas ofrendas, multiplíquelas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar.